Bueno, ahora vamos a revisar las técnicas de evaluación de los proyectos de inversión, que específicamente se trata de la evaluación de los beneficios de las inversiones que realizamos, el uso eficiente de los recursos, con el objetivo de incrementar el capital o la riqueza de los accionistas. Para esto es necesario tener en cuenta la tasa de rendimiento, que consiste en dividir el beneficio medio esperado de un proyecto después de amortizaciones e impuestos por el valor promedio contable de la inversión. Las desventajas es que no considera el valor del tiempo y del dinero y el periodo de recupero y de recupero de descontado. También es necesario revisar el valor actual neto, que es el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente del flujo de caja esperado y el desembolso inicial de la inversión. Los flujos de fondo es específicamente el efectivo del proyecto. Y en cuanto al análisis de rentabilidad, se hará suponiendo que el proyecto se financia con capital propio para este caso. Para eso la tasa de oportunidad utilizada es la de valor actual neto, que es el mínimo rendimiento que se le exige a una inversión. Los proyectos con valor actual neto superior a cero se ejecutan, los valores negativos se consideran inviables y porque se traduce que disminuiría en el capital de la empresa. Cuando, cuando el valor actual neto es igual a cero, es necesario revisar como qué opciones de viabilidad o de prefactibilidad tiene el proyecto o la inversión. Este análisis del valor actual neto es afectado por las tasas de interés de oportunidad, ya que cuando esta aumenta, el valor actual neto disminuye. La tasa interna de retorno es aquella igual al valor del presente de flujos de fondos esperado con el desembolso inicial de la inversión. También vamos a entrar a revisar qué es la regla de decisión de la tasa interna de retorno o TIR, que es una tasa esperada de rentabilidad para saber si un proyecto debe ser elegible o no. Y esta se compara con la tasa de interés de oportunidad, es decir, que si la tasa de oportunidad es inferior a la tasa interna de retorno, indica que el proyecto debe aceptarse. Pues si esta es mayor, pues debe rechazarse. Pues en conclusión, la tasa interna de retorno que iguala el valor presente del flujo de fondos esperados con es la que iguala el valor presente del flujo de fondos esperado con el desembolso inicial de una inversión. Es una medida de rentabilidad periódica de la inversión y supone implícitamente que la reinversión de los fondos que devuelve el proyecto a la misma tasa de interés de retorno hasta el final de su vida. Cuando los proyectos son convencionales y la función del valor actual neto es entonces decreciente respecto a la tasa de interés, a través de la tasa interna de retorno y a través del valor actual neto, se puede llegar a la misma conclusión si se evalúa el proyecto de manera individual. ¿Qué analogías y diferencias encontramos entre el valor actual neto y la tasa interna de retorno? Ambos utilizan flujos de efectivo netos de impuestos, ambos tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. La tasa interna de retorno es una incógnita del proyecto que emerge de las condiciones propias de cada proyecto, mientras que la tasa de valor actual neto es una medida de rentabilidad en términos absolutos, mientras que la tasa interna de retorno es una medida de rentabilidad en términos relativos. También es importante tener en cuenta la regla de índice de rentabilidad para evaluar el proyecto, y en este caso, si el índice de rentabilidad es mayor a 1, el proyecto es viable, ya que los ingresos van a ser superiores a la inversión inicial, y si es inferior a 1, pues el proyecto deberá rechazarse. Para proyectos de endeudamiento, pues las condiciones de evaluar el proyecto es diferente, ya que en este caso se debe utilizar
o tasas de interés, tasas internas de retorno múltiples o ausencias de de, de tasas de internas de retorno. A estos tipos de proyectos pues se les denomina simples o con flujo de fondos simples, ya que pues el proyecto deberá tener más de una tasa interna de retorno. Es probable que el proyecto no tenga tasa de interés de retorno o que solo tenga una tasa de interés de retorno. Y también tenemos para aquellos proyectos que no son simples las tasas de interés, las tasas internas de retorno modificado, que mitigan el supuesto de la reinversión de flujo de fondos con respecto a la tasa interna de retorno sencilla. Y esto pues digamos que nos permite evaluar proyectos como los cambios de maquinaria o de reforestación, que resultan ser proyectos mutuamente excluyentes. Estas tasas internas de retorno modificadas son un criterio que procura aislar la interacción entre los flujos positivos y negativos del proyecto y la relación funcional entre la tasa interna de retorno y el costo del capital. La tasa de retorno financiera considera la eliminación de los flujos negativos futuros. Pues como conclusiones tenemos que tanto la tasa interna modificada, la tasa de retorno financiera y la tasa de retorno compuesta entregan porcentajes de rendimiento sobre una inversión inicial cuando los flujos son convencionales y coinciden. Sin embargo, cuando no es así, tanto la tasa interna de retorno modificada como la tasa de retorno compuesta entregan porcentajes de inversión sobre la inversión inicial. Pues lo que hemos visto es que estos cálculos matemáticos pueden fallar cuando los proyectos son mutuamente excluyentes o cuando los flujos de fondo durante el tiempo revelan tanto signos positivos como negativos. Eso hace que pues no siempre las conclusiones sean tan acertadas.